Soy Maider Nieto, soy ingeniera informática, tengo 30 años, estoy estudiando el doctorado y soy empresaria. Hacemos aplicaciones web y estamos especializados en temas de gestión por procesos y de planificación estratégica. Lo que hacemos es automatizar pues, todos los temas de ISO, modelos FQM y demás. Tienen muchísimo papel, muchísima documentación y lo que hacemos son aplicaciones para gestionarlas, básicamente. Aunque ahora también hacemos muchas páginas web y desarrollos varios. Este proyecto surge como de mi proyecto de fin de carrera. Mi proyecto de fin de carrera fue el prototipo de nuestro primer proyecto de verdad en un hospital. En el hospital de Zumárraga pues surgió, hicimos el proyecto, al director gerente del hospital le gustó mucho lo que hicimos y quería darle continuidad al proyecto en sí. Y vimos qué opciones había para darle continuidad, es decir, eran funcionarios, era un hospital público, no te puede contratar tan fácilmente a una persona, y vimos la posibilidad de hacer una empresa y que contrataran a la empresa para llevar a cabo el proyecto. Yo creo que para mí el momento más malo de la creación de la empresa fue el tratar de arrancarla. O sea, una vez que decidí que sí que iba a tirar para adelante y que iba a montar la empresa, se me hizo muy cuesta arriba hasta que ya fuimos una empresa. Todo ese proceso se me hizo muy largo. Se hizo muy largo porque además cuando empiezas con muchas ganas y entonces quieres ya salir al mercado y luego ahora lo ves y dices, jo, estuvo muy bien haber esperado tanto, pero fue muy frustrante. Llega un momento en el que ya dices, pero esto no se va a acabar nunca. Pues yo creo que mi mejor momento fue cuando empezó a crecer la empresa. Cuando pasamos de ser dos, mi socio y yo, estar en una mesa allí en un cuchitril, sentados sin tener nada, a empezar a ser ya una empresa. Pues ahora ya somos 7, tenemos un local, aunque lo estamos alquilando, pero ya es nuestra oficina y yo creo que el dar el paso de parecer que eras un proyecto de una empresa a ser una empresa real. Mi padre, por ejemplo, se lo tomó muy bien, estaba muy contento y, vamos, está emocionado con que tenga una empresa. Y mi madre, en principio, también se lo tomó bien. Mi hermana se rió un poco y mis amigos también, en general, se lo han tomado bien. Se lo han tomado todos como bien. Mi familia y mi círculo se lo ha tomado muy bien. Te enseñan muchas cosas, te enseñan a ser una superviviente, en el sentido de que yo creo que aunque al final la empresa no salga adelante, tanto mi socio como yo hemos aprendido a pelearte con los clientes, a tratar de conseguir que todo el mundo cobre, a todo ese tipo de cosas que yo creo que luego es importante en tu vida, tengas o no tengas una empresa, en currártelo. Por ejemplo, si estos chicos son de 18 a 22 años, me parece importante señalarles de que se puede intentar, que además en ese momento es un momento bonito para intentarlo, para tratar de conseguir tu sueño y ser tu propio jefe, que también está muy bien.